Pues bien, son las 7:14 y ya tenemos a nuestro primer invitado desde México. Tenemos con nosotros al licenciado, al doctor Daniel Feinstein, decano y profesor de la Universidad Hebraica de México. Muy buenos días, doctor Feinstein. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy para todo el sur de la Florida. La primera pregunta tiene que ver con esta reunión que se ha llevado a cabo en Colombia, donde uno de los temas centrales ha sido precisamente Hezbollah, la presencia de Hezbollah en Venezuela y en Sudamérica, donde en los últimos años ha habido denuncias de que se han expedido documentos venezolanos haciendo pasar a miembros de Hezbollah como ciudadanos venezolanos para que se muevan libremente por la región. ¿Cuál es la opinión suya sobre esta incursión en nuestro hemisferio de un grupo tan peligroso como Hezbollah, donde tuvo que ver con la AMIA y precisamente con las nuevas revelaciones sobre la muerte que muchos consideran asesinato del fiscal Nisman? Buenos días y adelante, por favor. Gracias. Buenos días. Mire, yo creo que hay que entender un contexto de esta reunión y lo que se pretende de alguna forma prevenir y evitar. En primer lugar, hay que entender que así como en el mundo moderno todo está globalizado el terror y también tiene que estar globalizada la lucha contra el terror. O sea, ese es el primer punto. Estas organizaciones no son solamente locales o regionales. Operan globalmente como operan las mafias de las drogas y como operan otros grupos criminales. Es decir, hay que entender que los grupos terroristas de los años 70 tienen conexiones con otros y con distintos países que les permiten tener ahí entrenamientos o contactos o apoyo logístico. Ese es el primer punto. Segundo punto que me parece importante, que hay que entender que con las tensiones geopolíticas que son también globales y lo que ha pasado con Irán y con Estados Unidos y con la eliminación de Soleimani en Irán y que aparentemente este episodio se acabó con un ataque de misiles a una base norteamericana que no produjo víctimas, queda claro que los iraníes no van a terminar esta acción con esto. Y el tema más importante para mí, en mi opinión, tiene que ver que estamos en un mundo donde hay guerras asimétricas. Ya no son más las guerras que había entre actores similares como dos estados, donde uno pelea con otro. Acá lo que tenemos son guerras entre grupos terroristas o otro tipo de organizaciones con estados, porque saben claramente que no tienen ninguna oportunidad en una lucha convencional de Irán con Estados Unidos, todo, pero saben que pueden hacer mucho daño, como lo que pasó con las Torres Gemelas, lo que pasó con otros atentados. Y el cuarto punto que me parece aquí global es que la presencia de Hezbollah en América Latina no es un problema que puede pasar, ya está pasando. Los actos del terrorismo en Argentina, en la AMIA, en el año 92, con la voladura de la embajada de Israel con 23 muertos y cientos de heridos, y lo mismo con el atentado a la AMIA en el año 94, con 85 muertos. Y también cientos de heridos, tiene que ver con que queda claro que hay una presencia tanto de agentes dormidos como de actores que hacen tareas de inteligencia, etcétera. Entonces, esta reunión en Colombia forma parte de una estrategia de los distintos países liderados por Estados Unidos de compartir información, prender las alertas rojas, y precisamente en este momento una fuente aparentemente de contactos y de apoyo y de presencia es justamente Venezuela por las características del régimen de Maduro y sus contactos con Irán, que es quien maneja como proxy, como agentes a estos grupos, ¿no? Entonces, esto forma parte de una estrategia de globalizar la lucha contra el terrorismo, que es un problema muy serio, pero también tiene dimensiones locales, ¿no? Porque hemos visto que en la declaración final se condenan también los ataques del ELN, ¿no? Que es un grupo guerrillero colombiano, y otros grupos de la región, y un poco el objetivo de estos encuentros es generar mecanismos
para compartir información entre los distintos países, tener alertas, coordinar mejor las políticas en este tema, y creo que es una buena medida preventiva, pero como dijimos, no se trata de un futuro problema, ya está ocurriendo el problema. Precisamente, ya está ocurriendo el problema, y la pregunta que muchos se hacen: ¿por qué mientras estas personas actúan y operan cometiendo actos totalmente impunes y delictivos hasta ahora, la comunidad internacional, los gobiernos, como el propio gobierno de los Estados Unidos, el de Colombia, el de Israel, no toman acción directa de tipo militar contra estos grupos? Y mientras ellos actúan a campo traviesa, abiertamente, contra nuestras instituciones y nuestra civilización, nosotros estamos en reuniones protocolares y en declaraciones de principios. Bueno, yo creo que hay que distinguir entre lo que se hace abiertamente y la acción secreta que existe. Hay acciones secretas de los países que usted mencionó, tanto en combatir como en, prevenir. Es decir, no creo que sea solo declaraciones. Las declaraciones son, de alguna forma, una decisión política para darle más visibilidad a este tema, pero queda claro que hay contactos que nosotros no los vamos a saber nunca porque no se publican entre las agencias de seguridad de Estados Unidos, de Israel, de los países de la región, para coordinar información, seguir pistas ocultas. Y quiero decir algo, muchos de estos grupos no cometen en este momento delitos. Lo que hacen es, por ejemplo, y sabemos que en Argentina fue así, es tareas de inteligencia, identificar posibles blancos, analizar distintas cosas. Sabemos, por ejemplo, que en Argentina había gente de estos grupos que iban como un taxi. Entonces daban vueltas por la ciudad, documentaban los movimientos, la ubicación de los lugares, quiénes son las personas. Es decir, parte de estas células dormidas es eso, o también una tarea de construcción de logística. Es decir, para hacer atentados, para hacer estos temas hace falta dinero, coches, casas refugio, explosivos. Entonces, no todo es una actividad directa de ataques, porque están esperando la reacción, el momento de la reacción correcta, según les indican en este caso Irán u otros países que gobiernan estos grupos. Cuando ellos consideran que es necesario actuar, van a actuar. Pero creo que ya hay una conciencia mayor de que no se puede permitir la presencia del terrorismo internacional en América Latina. Yo creo que hay una tarea increciendo, y estoy convencido que hay acciones, no solamente palabras, en el campo, que se están haciendo en esta lucha secreta, oculta, que se está dando, porque es parte de esta guerra global entre estos grupos y las democracias latinoamericanas, pero las democracias también europeas y de otros países. Finalmente, doctor Feinstein, luego de que se le dio de baja al general Soleimani hace unos cuantos días, y a su séquito, Nasrallah, el jefe de Hezbollah, amenazó con una venganza total contra Occidente. ¿Cree que esa respuesta va a ser con actos terroristas en lo que llaman soft targets en diferentes partes del mundo y que tenemos que estar en alerta? Yo creo que sí, que es probable, pero hay que entender la lógica, como decía antes. En estos tiempos de guerras asimétricas, ellos saben que no pueden enfrentarse directamente con Estados Unidos. Entonces lo que van a hacer es buscar el momento oportuno para ellos, donde puedan, y van a, con pocos recursos, intentar generar el mayor daño posible. Obviamente que, de vuelta, hoy en día hay mayor conciencia y mayor seguimiento en las comunidades internacionales de seguridad, tanto a nivel de inteligencia tecnológica, electrónica, como inteligencia personal. Hay distintos mecanismos con los que operan los servicios de seguridad de estos países para tratar de impedir, pero empezar no cuando ya es tarde para este momento, sino empezar a detectar la presencia de estos operativos, encontrar sus formas de inteligencia. Pero es probable que cuando
Irán considere que se dan las condiciones, dará el golpe que le parezca adecuado. En este momento hay interés de bajar las tensiones, porque empezó una acción fuerte de Estados Unidos, pero yo creo que es probable que cuando se den las condiciones que ellos consideren oportunos, volverán a golpear. Doctor Feinstein, muchísimas gracias, doctor Daniel Feinstein, decano y profesor de la Universidad Hebraica de México, por estos minutos y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Oscar, y a toda la audiencia. Buenos días.